Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, pues ya te había presentado y saludado, pero de nuevo para quienes se están integrando en la segunda edición de Enfoque, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, aquí contigo en Enfoque y al pie del tiempo. ¿Qué nos traes? Pues fíjate que quiero hablar de un asunto que me implica de manera muy directa. Esto es de la edición de mi nuevo libro, La trama del poder. Dinero, política y comunicación, que es el título que acaba de editar Planeta, y que de acuerdo con la información de que dispongo, ya está prácticamente en todos los puntos de venta y distribución de que dispone esta pues gran editorial. Bravo, bravísimo. Ahora nos dices cuándo y dónde se va a presentar, por favor, pero ¿cuál es el contenido de ese libro? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué y qué escribes en él? Pues mira, quiero reflexionar de manera actualizada sobre el tejido, sobre la relación y la tensión que se establece cada época, en cada momento, y ahora estamos en la segunda década del siglo XXI. Es un libro muy actualizado en ese sentido, entre tres expresiones, tres formas de poder que son pues ampliamente reconocidas y han sido ampliamente estudiadas en todos los tonos, que es el tema del poder político, el tema del poder del dinero y el tema del poder sobre las conciencias, que en este caso yo lo concentro fundamentalmente en los medios de comunicación. Los medios masivos de comunicación, llámese entre comillas tradicionales como son radio y televisión, y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que son pues todas las expresiones vinculadas a Internet. Las redes sociales, WhatsApp, todo. Entonces, bueno, siempre ha habido un ambiente de tensión, un ambiente de competencia entre estas tres formas de poder. Y yo quiero hacer una revisión actualizada de ellas a través de este libro que he escrito casi en paralelo a estos programas de radio que me has dado la oportunidad, junto con el Núcleo Radio 1000, de poder hacer una revisión semanal de temas de actualidad. Es un libro que no puedo conversar, no puedo narrar de manera textual, pues porque no es un libro, texto breve, tiene 378 páginas a buena letra, tampoco es una letra minúscula, es una letra legible para cómoda, esos efectos. Sí, porque luego hay unas que... Y quise hacer un libro que tuviera un tono no de impostación de la voz, o sea, no de la gravedad académica con que normalmente se tocan los grandes temas del poder, que son estos, sino que he buscado que tenga un lenguaje sencillo, accesible, espero que no sea simple, o sea, que no haya yo simplificado las cosas, pero en realidad es un lenguaje sencillo y que al mismo tiempo es un libro en el que quise incorporar muchas voces. Se oyen muchas voces en el libro, no solo la voz de quien lo escribe, sino que cito, busco he investigado mucho en este tiempo, y están desde las voces de la gente indignada por los robos a que fueron sometidas estas personas, muchos, cientos de miles de personas, por los fraudes bancarios, que empezaron la gran crisis del 2008-2009, la gran crisis económica que estamos viviendo, y que han gritado todo, nos han quitado todo, hasta el miedo, dice la gente, o ha dicho la gente, ¿no? Y por una parte, voces diversas, y también, claro, están las voces de los grandes teóricos de estos temas del poder, desde Weber, ¿no? Foucault, Humberto Eco, Bovero, Toffler, ¿no? Alrededor de esta vertiente. ¿Qué es lo que en general sostengo? Que estas tres formas, que son las más significativas del poder en las sociedades contemporáneas, ya no pueden decirse
de ellas, ya no puede hablarse de ellas como hace 25, 30 años, de que una forma de poder es más prestigiada que la otra. Durante mucho tiempo se habló del poder político, del poder de la violencia, como el poder predominante y más prestigiado. Luego, a principios de los 90 se señaló que el poder sobre las conciencias era el más prestigiado. Después se ha dicho que el poder del dinero es el poder determinante, ¿no?, en las últimas fechas. Y que todos pues se han disputado y se disputan la supremacía de mandar a los conglomerados humanos con base en el prestigio que han tenido. Yo aquí sostengo que estas tres formas de poder están hoy francamente desprestigiadas, las tres. Esto es parte de la crisis de orden social, de la ira que vemos en las sociedades contemporáneas y que establezco fechas. La pérdida del prestigio, del poder del dinero, pues tan ensalzado y años atrás tan discreto, porque fue un poder discreto, se mantuvo por siglos como un poder discreto, empezó a nivel mundial con el desastre financiero del 2008-2009, en el que fueron a la ruina millones de personas, en esto que ya he dicho, la gran crisis, y que se mantiene en el mundo y que ha puesto a los gobiernos de países relativamente estables como Grecia, como España, como Italia, en una situación muy grave, como lo hemos visto en estos meses recientes, donde se han empezado por desmantelar el llamado estado de bienestar, esto es los programas sociales, y los gobiernos viven circunstancias de inestabilidad muy severa. Digo, hay que ver que no se ha podido formar gobierno en España, esas cosas como que se nos olvidan. Muchos gobiernos... El franquismo no habían vivido una crisis tan grave como esta. Primero fue económica, porque fue en Madrid donde se gritaba, nos han quitado todo hasta el miedo, sí, ¿no? Y ahora es política. Y el desempleo, ¿no?, en más del 20 y tantos %. Así es, y me lo acabas de, como dicen, me adivinaste el pensamiento, porque yo sostengo que no en vano conversamos con tanta frecuencia, y cada 8 días. El producto de esta crisis, que es económica y ahora política, es que ha producido, su producción más grave es el de que es más violencia y más desempleo, lo que estamos viviendo, ¿no? Y en todo el mundo. Y preciso algo contigo. El libro tiene un enfoque global. O sea, hablo de los fenómenos que no son exclusivos, de fenómenos que no son exclusivos de México, porque ya nada es exclusivo de un solo país. Tenemos que reconocer que hay una realidad mundial, que hay una realidad global. Pero trato siempre en este libro de hacer una referencia, de poner un ejemplo, de establecer un ancla con la realidad de nuestro país. Porque quiero decir, esto que están viviendo todo el mundo se expresa en México de esta manera. Y tiene este enfoque global porque desde los años 80 estamos oyendo hablar de la economía global, de un proyecto político global fundado en la democracia. Claro, el resultado lógico sería que avanzara una sociedad global. Pero eso es lo que es más difícil, porque ahí aparecen los mayores desequilibrios y las expresiones más dramáticas de desigualdad internacional, ¿no? Estamos lejos de avisorar siquiera una sociedad global con mayores niveles de igualdad, de beneficio, de resultados positivos para todos. En materia de desprestigio, pues yo creo que los medios de comunicación tuvieron 2 momentos calamitosos. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la consiguiente invasión a Irak por parte de Estados Unidos, invasión que se hizo acompañada de las cámaras de televisión. En vivo, por primera vez se transmitía una guerra. Así es, por primera vez lo vimos. La invasión a un país soberano, además en ese momento. Y tienes razón, invasión, no era guerra. No, fue una burda invasión. Una invasión que usó el tema de la mentira de las armas de destrucción masiva para hacer esa invasión, y se hizo acompañada de los mayores consorcios mediáticos del mundo. Sí, en vivo veíamos los bombazos y horrible. Es duro, pero es necesario reconocer
que el poder de la conciencia quedó supeditado al poder de la violencia a partir de ese momento. Y en cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, su momento catastrófico, a mi juicio, pues inició con las revelaciones de WikiLeaks, que fueron tan celebradas, sí. Pero a partir de ese momento quedó evidenciado que los ciudadanos fascinados por el ejercicio de su libertad personal podían ser de acuerdo con esa red de maravillas, porque para mí el Internet es una red de maravillas, sí, cómo no, pero también es una red de intereses. Y los ciudadanos empezaron a percibir, se dieron cuenta, abrieron los ojos de que estaban sujetos, podían ser sujetos del espionaje tanto de los gobiernos como de las bandas de delincuentes. Entonces, ahí tenemos otro tema de desprestigio. Bueno, sostengo que en medio del desprestigio compartido, el más rescatable de los poderes en pugna y en acuerdo, de acuerdo a tiempo y espacio, es el poder político. Solo por una razón, Adriana, pero que es determinante. Le dimos la vuelta para pues apuntalar su supremacía. Sí, es el único poder sujeto al escrutinio público y a la calificación periódica, por vía electoral de los ciudadanos. Es el único obligado de manera institucional a rendir cuentas que siempre exigimos y queremos que sean cuentas claras, honradas y buenas. Y también es el que puede llegar y dejar responsabilidades según lo determinen los electores. Está obligado a la transparencia de la administración de los recursos públicos, al equilibrio y al control entre poderes y órdenes de gobierno legalmente constituidos por mandato ciudadano, no por mandato de votaciones de accionistas o de propietarios, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, al tener la sociedad, al tener los ciudadanos la posibilidad de marcar el rumbo del poder político, creo que existen ahí los puentes básicos y las fuentes que deben nutrir al poder político dentro de las sociedades contemporáneas. Estas sociedades de principios del siglo XXI son con los políticos, sin los políticos o a pesar de los políticos, nuevas sociedades. Y en el libro explico por qué, ¿no? Son nuevas sociedades. Con nosotros y nosotros, a pesar de nosotros, se ha formado una sociedades muy diferentes a las que existían en el mundo hace 30 años. Sí, pero bien pronto, ¿eh? Pero muy pronto, porque hay factores muy acelerados, hay fenómenos que han revolucionado la constitución de las sociedades contemporáneas. Entonces, siendo pues no el más prestigiado, sino el más rescatable para gobernar a estas nuevas sociedades y ubicar en su sitio, en el sitio que les corresponde a los poderes de hecho, a los poderes fácticos, el poder político enfrenta grandes y numerosos desafíos. Sí. Y hago en el primer capítulo de este libro un recuento muy rápido de cuáles son los desafíos. Te menciono algunos muy rápido. Mira, la explosión demográfica. Es que es muy difícil gobernar sociedades que se han multiplicado por 10. La migración la considero el gran desafío del siglo XXI. El problema de la corrupción y el problema del individualismo dentro de las sociedades, ¿no? Lo que se ha ganado y lo que se ha perdido con la individualización dentro de las sociedades contemporáneas. Algunas deformaciones propias del desarrollo democrático de todos los países y en México en particular. La creencia de que porque están muy desprestigiados, se puede hacer política democrática sin partidos. A mí me parece, este es un tema polémico, por supuesto, pero pongo ejemplos internacionales de un tema de esta naturaleza. Los riesgos que hay. Entonces, el nacionalismo está vivo, no se ha ido. Y además, hay fronteras nómadas. La gente migra de un lado para otro con su propia idea de patria. Y esto hace la convivencia muy difícil dentro de las sociedades contemporáneas. Del poder bipolar se ha pasado muy posiblemente al poder pentapolar, porque ya son 5 potencias las que están en juego en este momento, y eso también hace compleja la vida en las sociedades contemporáneas. Está el negocio de las armas, haciendo muchas de las suyas en este momento, levantando crisis y guerras regionales en el mundo. Y hay 2 fenómenos que son muy serios. El odio religioso,
que estamos viendo pues en Europa y en el Medio Oriente, ¿no? Pero con muchos puntos en diferentes partes del mundo, y el odio social ante el hecho de que junto con el desarrollo democrático se ha dado la mayor concentración del ingreso y de la riqueza en el mundo. El 1% tiene lo que el 99% de la población necesita. Y entonces este odio social yo lo considero, pues, está en los hechos cercanos. Yo ahí veo la presencia de realidades de ruptura del tejido social en el tema de la violencia, en el tema de la delincuencia en nuestro país. Y cito una frase: prefiero vivir 2 años como rico que 20 como muerto de hambre. Le contestó Clemente, a quien quiso saber la causa que le llevó a sumarse a la maña, como se conoce en algunas regiones de México, a los grupos del crimen organizado. Sí. Esta es parte de nuestra realidad. En fin, yo no soy negativa, no soy pesimista, tengo una idea de que es posible mejorar la condición de la realidad que estamos viviendo. Y me pronuncio por la organización y por la movilización de las sociedades con una nueva agenda, a partir de la realidad, no de la realidad que quisiéramos que fuera, sino de la realidad que estamos viviendo. Yo creo en la necesidad de promover una nueva agenda política, económica y social, fundada en la idea de la biopolítica. Sé que el término biopolítica es, como dicen los cultos, polisémico. Tiene múltiples significados, pero es el activismo a favor de las mejores causas de la vida. Y es muy difícil, pues, narrar un texto tan largo, pero creo que es un libro interesante, que es un libro actual y que es un libro que le puede interesar a muchos mexicanos que quieren construir un mejor país, sí, una mejor sociedad. Me gustaría que lo leyeran los jóvenes, los estudiantes de comunicación, los estudiantes de ciencias sociales, que lo leyeran todos, pues, La trama del poder, dinero, política y comunicación. Por cierto, se presenta el 25 de este mes, el 25 de mayo, a las 7 de la noche, en la librería, en el auditorio de la librería Rosario Castellanos, que está en Tamaulipas, esquina con Benjamín Gil, en la colonia Condesa. Lo que era el Cine Bella Época, Tamaulipas 202. Así es. Sí. Pues, Socorro, qué placer tenerte y felicidades por este libro que presentarás el 25 de mayo y te esperamos